En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: no les queda vino. Jesús le contestó: mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: haced lo que él diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: sacad ahora y llevádselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo: todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decía San Juan de Ávila, sacerdote misionero español, que predicó sobre todo en la zona de Andalucía, aunque él nació en Ciudad Real, decía: más me valiera quedarme sin devoción, quedarme sin pellejo, que sin devoción a la Virgen María. Un católico no puede no tener devoción a la Virgen María, porque María es el mejor camino para amar a Dios, el camino más firme, más seguro y además el más sencillo de todos. Jesús inicia su vida pública con este primer milagro, la conversión del agua en vino. Y lo inicia porque hay alguien que está a su lado y tiene una sensibilidad especial. Esa es María. María debería ser para cada uno de nosotros modelo por su amor a Dios, su sensibilidad y su dulzura. El Evangelio de hoy nos presenta 2 virtudes marianas fundamentales que todo hijo de Dios y por lo tanto también de la Virgen debería tener. Primera virtud, la virtud de tener ojos para ver la necesidad de los que sufren. Porque todos tenemos ojos, pero muchas veces nuestros ojos son fríos y no sienten compasión. Parece como si no vieran. Pasa Jesús en la persona del necesitado, pero no nos sentimos movidos para auxiliarle y ayudarle. No sentimos que nuestro corazón nos dice: no puedes dejar pasar la oportunidad. María lo vio. Vio la necesidad, el escándalo en el que iban a caer esos novios que se quedaban sin vino, y porque vio la necesidad, recurrió a su Hijo Jesús para obrar el milagro. Amar el primero. Amar el primero significa que Dios me ha dado, gracias a Dios, tantos dones, entre ellos el don de la luz, para darme cuenta de las cosas. Tengo conciencia. No soy un ciego moral. Sé distinguir el bien del mal. Algunos dicen: qué pesadez tener conciencia, porque como tengo conciencia, me pica, me duele cuando no hago las cosas bien. Al contrario, el que está ciego y no ve, tropieza. El que ve puede evitar tropezar. Da gracias a Dios porque tienes conciencia. Da gracias a Dios porque distingues el bien del mal. Da gracias a Dios porque el Señor te ha dado esa luz para que puedas darte cuenta de qué camino tienes que seguir y evitar los obstáculos que te hacen tropezar y por lo tanto te esclavizan y te hacen daño. Da gracias a Dios por ver, por saber distinguir el bien del mal. Da gracias a Dios como María, porque ella también sabía ver la necesidad del que sufre. Primera virtud, por tanto, la virtud de levantar la mirada, de aprender a ver lo que ocurre a mi alrededor, de no ir ensimismado en mis cosas sin que me importen las cosas de los demás, de no ir caminando en mi vida
sin querer complicarme la existencia. Segunda virtud que la Virgen María nos enseña a que los dones que tenemos den el fruto al que el Señor tiene derecho, porque el Señor te los concedió para tu auxilio, pero también para crear un mundo más justo y mejor. Cada uno, como nos recordaba la segunda lectura, el Espíritu le ha dado unos dones, a unos el don de lenguas, a otros el don de distinguir los espíritus inmundos de los buenos. Cada uno de nosotros tiene sus dones, pero ¿están dando el fruto al que el Señor tiene derecho? O por el contrario, los talentos que el Señor nos ha dado, como Él comentaba en la parábola de los talentos, los hemos guardado en el bolsillo porque tenemos miedo a perderlo. Si el Señor te los dio para que los utilizaras, bien. Si el Señor te los concedió para tu auxilio, pero también para el auxilio de los demás. ¿Qué estás haciendo con ellos? Sal de tu zona de confort. Claro, si solo te preocupas de ti, si no miras a los demás para de esa manera no sentir la necesidad de auxiliarles, tendrás una vida más cómoda, pero no una vida más feliz. Y esa es la tercera enseñanza, de la que después os hablaré. La Virgen María sabía que su hijo, como Mesías, como Hijo de Dios, podía obrar el milagro, y lo pidió, intercedió ante Cristo, para que los novios no quedaran en entredicho. ¿Cuántas veces nosotros, que sí tenemos fe, somos incapaces de pedir al Señor por los que sufren y no tienen fe, por los que sufren y ya no vienen a la iglesia? No solo tienes que aprender a intentar consolarles humanamente, es que tienes que luchar como sacerdote que eres, puesto que formas parte del sacerdocio común de Cristo. Al ser bautizado, tienes que aprender a traer al Señor las necesidades de los que no vienen a la iglesia, para, como sacerdote, interceder por ellos ante Dios. ¿Y cuántas veces se nos olvida lo que sufren los demás y las necesidades de los demás? Vengo a pedir por lo mío, pero me olvido de lo del otro. No me doy cuenta, sí me doy cuenta, pero no traigo a los pies del Señor lo que los demás necesitan. María le pidió a Jesús que obrara el milagro. ¿Tú le pides al Señor? ¿Tú intercedes a Dios por las necesidades de los demás? ¿O solo miras por lo tuyo? Un cristiano que sabe que Dios ama a todos los hombres tiene que aprender a pedir no solo por él, sino también por las necesidades de aquellos que sufren y están a su lado y necesitan esperanza. Recuerdo, cuando estuve en Alicante, como en mi parroquia, pues era una comunidad de personas mayores, no había apenas jóvenes. Yo como sacerdote siempre me he sentido querido, siempre me he sentido escuchado, pero recuerdo que en aquella comunidad nos tocaba ir con frecuencia al tanatorio. Allí tenían un programa en el tanatorio, un programa en el ordenador, y cuando fallecía un difunto, ellos ponían la calle y les salía la parroquia a la que pertenecían. Y te llamaban por teléfono. Don fulanito, ha fallecido tal persona, le corresponde porque vive en tal calle. ¿Puede usted atender a la familia? Lógicamente, si uno podía, pues iba al tanatorio a atender a la familia. Siempre preguntabas, ¿querrá misa o solamente un responso? ¿O podemos celebrar un funeral? Y lo que la familia pidiera. Ibas y atendías. Como sacerdote me he sentido, de verdad, escuchado sobre todo en esos momentos donde muchas personas que ya no vienen a la iglesia, sin embargo, están necesitados de esperanza, porque han tenido la muerte de un ser querido, porque necesitan a alguien que les dé esperanza y les diga, la muerte no es el final, Dios te ama y envió a su Hijo al mundo para salvarte. Y es ahí, como sacerdote, donde más me he sentido escuchado y donde me he sentido más satisfecho, puesto que experimentaba que era instrumento del Señor. En otros momentos también, pero sobre todo ahí, cuando las personas heridas por los problemas de la vida, por las cruces de la vida, y sobre todo los que no tienen fe, necesitan esperanza. Y como sacerdote yo se la podía llevar. Después el Señor sabrá cuántas veces podemos llevar esperanza, pero la comodidad nos puede, el no complicarnos la vida. La Virgen María, que podía, pidió a Jesús que obrara el milagro. Por una parte, ver
por otra parte, sacrificarte, comprometerte, salir de tu zona de confort, esforzarte por hacer todo el bien que puedas utilizando los dones y talentos que el Señor te ha concedido. En tercer lugar, el Señor transforma el agua en vino. Y el mayordomo le dice al novio: oye, todo el mundo pone el vino bueno al principio y cuando ya están bebidos pone el peor. Sin embargo, tú has puesto el vino bueno al final. Cristo es lo mejor que nos ha ocurrido, a ti y a mí. Lo mejor que nos ha ocurrido no porque nos quite los problemas de la vida, sino porque da sentido a nuestra vida, llena nuestra vida y nuestro corazón de esperanza, nos da fuerza para luchar haciendo el bien y evitando el mal. Y si hemos caído, nos levanta, restaura nuestro corazón, limpiándonos las heridas. ¿Cómo no vamos a sentirnos afortunados? Hemos recibido el mejor vino, que es el amor de Dios. Pero somos testimonio de esa esperanza en el mundo. ¿Vivimos con esa alegría, ese encuentro con el Señor? ¿O tengo que ir a misa? ¡Qué fastidio! Porque me rompe la tarde o me rompe la mañana. Es que otra vez otro día de precepto. Cualquiera que te vea no creo que diga que has recibido el mejor vino. ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes dichoso? ¿Eres afortunado? Pobre de aquel que no tenga esperanza, porque ante las cruces de la vida desesperará. Pero tú sí tienes esperanza, y tu esperanza tiene que iluminar el corazón y la vida de los que no tienen esa fe, de los que no tienen esa esperanza, y por lo tanto, ante las cruces de la vida, desesperan. ¿Qué testimonio estamos dando en el mundo? ¿El testimonio de la alegría, de sentirnos dichosos y afortunados? ¿O por el contrario, somos cristianos tristes? Un cristiano nunca puede sentirse triste. Tendrá cruces, tendrá dificultades que ofrece al Señor para su salvación y también para la salvación de los hombres, pero se tiene que sentir afortunado porque sabe que no está solo, porque sabe que hay alguien que le sostiene. Ese es Jesús, el Hijo de Dios, que no vino a condenar, sino a salvar al mundo. Pues pidamos al Señor que tengamos las virtudes de la Virgen María, de ver, de ser generosos y que nuestros talentos den fruto, y de llevar esperanza y alegría al corazón de los que sufren porque no han conocido el amor de Dios. Que el Señor pueda contar con nosotros para ser sus manos que consuelan y llevan esperanza. Nos ponemos en pie.